El silencio era tan denso que se oía el sonido de respiraciones contenidas. La noche era sofocante, el aire pesado, y dentro de la pequeña iglesia, iluminada por luces amarillas, todos mantenían la mirada fija en el hombre del púlpito. El pastor, vestido con un traje oscuro, sudaba bajo la luz directa, pero su expresión era firme, casi impenetrable. Sus manos alzadas se cernían sobre la congregación como si sostuviera algo invisible, algo sagrado o peligroso. No predicó con su habitual tono de consuelo y esperanza. No hubo versos tranquilizadores ni promesas de paz. Su voz, profunda y mesurada, resonó en la sala con una fuerza que aplastó cualquier pensamiento contrario. El milagro hizo una pausa, mirando lentamente cada rostro, como evaluando quién merecía escuchar el resto de la frase. Solo llegará a quienes obedezcan, sin cuestionamientos. Algunos fieles intercambiaron miradas rápidas, casi imperceptibles. Otros bajaron la cabeza, como si aceptar la condición fuera un acto automático e inevitable. Una mujer en la primera fila sostenía un pañuelo blanco en sus manos, retorciéndolo continuamente, mientras sus labios se movían en una oración silenciosa. Al fondo de la iglesia, un niño comenzó a llorar suavemente, pero su madre lo silenció rápidamente, quien parecía más preocupada por no llamar la atención que por consolar a su hijo. La atmósfera estaba cargada de algo indefinible, una mezcla de anticipación y miedo. El lejano sonido de un trueno hizo estremecer a algunos, como si la naturaleza misma estuviera al tanto de lo que ocurría en su interior. El pastor dio un paso al frente y el suelo de madera crujió bajo sus pies, obligando a varios fieles a enderezarse. Hoy, continuó, marcando cada palabra con un espacio calculado. Dios exige de nosotros más que fe. Exige entrega total. Un hombre de mediana edad estaba sentado en el pasillo, con los ojos cerrados, como si intentara disipar un pensamiento inquietante. En la esquina, a su izquierda, una joven rompió a llorar suavemente. El sonido de su llanto resonó con más fuerza de la que debería en el reducido espacio. La cámara imaginaria presenta primeros planos. Unas manos temblorosas aferradas a una Biblia desgastada, un rostro surcado de arrugas y lágrimas, respiración agitada. Cada expresión parecía contener una pregunta tácita. ¿Qué quiere exactamente de nosotros? El pastor bajó lentamente las manos, pero su mirada permaneció fija en la congregación, fría y evaluadora. Una leve sonrisa curvó sus labios, pero no había calidez en ella. Quien dude, se quedará atrás. Su última frase fue como un golpe, dejando algo más pesado en el aire que simples palabras. La tensión llegó a un punto crítico. Nadie se atrevió a moverse. Un escalofrío colectivo recorrió la sala, como si de repente todos se dieran cuenta de que algo iba muy mal, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La imagen se congela en el rostro de un creyente, con los ojos abiertos y las lágrimas contenidas mientras la narración susurra. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir dentro de aquella iglesia. Se llamaba Elías, 48 años, con las manos callosas por haber trabajado toda su vida en el mismo oficio, albañil. Era de esos hombres que se despertaban antes del amanecer, tomaban café negro sin azúcar y afrontaban el día sin quejarse. Para él, la fe no era solo una creencia, era el hilo invisible que unía su vida. Desde los 19 años, cuando entró por primera vez en aquella pequeña iglesia, no se perdió ni un solo servicio. Lloviera, tuviera fiebre o incluso las deudas llamaran a la puerta, Elías siempre estaba allí, sentado en la tercera fila desde la izquierda, en el banco de madera que ya llevaba la marca de su cuerpo. Su rutina era sencilla y predecible, y le gustaba así. De lunes a sábado, trabajaba en obras por toda la ciudad, y siempre regresaba a casa al final del día con la ropa cubierta de polvo y cemento. Se duchaba rápidamente, cenaba y, si era día de oración, se ponía la camisa azul claro que guardaba para las ocasiones especiales. Los domingos, se levantaba temprano, fregaba el suelo de la pequeña sala, arreglaba las plantas del jardín y luego se preparaba para el servicio principal. La Biblia era su compañera inseparable. No una Biblia nueva y reluciente, sino una edición antigua con la cubierta desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo. Su marcapáginas estaba casi siempre en el libro de los Salmos, especialmente el capítulo 23, que leía antes de cualquier día difícil. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese versículo no solo fue memorizado, quedó grabado en la manera en que Elías veía el mundo. Para Elías, el pastor Jonatas no era solo un líder espiritual. Era un amigo, un consejero, casi una figura paterna. Cuando su esposa falleció hace 6 años, fue el pastor Jonatas quien lo visitó en el hospital, quien ofreció la oración en el velorio y quien,
En los meses siguientes, lo visitó para saber cómo estaba. Esa atención genuina hizo que Elías sintiera que, incluso solo, tenía una familia dentro de la iglesia. En el barrio, Elías era conocido como el hombre de la iglesia. Siempre disponible para ayudar con las renovaciones, llevaba bolsas de cemento para los vecinos, arreglaba techos y realizaba pequeñas reparaciones sin cobrar nada. Cuando alguien le agradecía, sonreía y decía que solo estaba haciendo el trabajo. Esta reputación le valió a la comunidad una reputación de integridad, incapaz de desconfiar de la palabra del pastor Jonatas. En el servicio, Elías tenía un ritual silencioso. Siempre llegaba 15 minutos antes, saludaba a todos con un firme apretón de manos, se sentaba en su asiento habitual y cerraba los ojos, respirando profundamente, como si se impregnara de la paz del lugar. A veces sonreía para mis adentros al escuchar los primeros acordes del teclado, sintiendo ese sonido como un abrazo invisible. Nunca miró atrás durante el servicio, concentrándose únicamente en el púlpito y en las palabras que predicaba desde allí. Lo más curioso fue que, a pesar de su modestia, Elías contribuía generosamente a la iglesia. No por ser rico, sino por el contrario, sino porque creía que cada centavo invertido se convertía en bendiciones. Cuando el pastor Jonathan dijo que Dios ama al dador alegre, Elías se sintió llamado a mantener ese compromiso. También había inocencia en su fe, y Laiche no era un hombre que cuestionara mucho. Para él, si la Biblia decía algo y el pastor Jonathan lo confirmaba, no había lugar a dudas. Era un mundo sencillo, sin contradicciones, donde la obediencia era sinónimo de seguridad. Los pocos amigos cercanos que tenía también eran de la iglesia. Con ellos, Elías rara vez hablaba de asuntos seculares. Casi todo giraba en torno a pasajes bíblicos, testimonios e historias de fe. Fue este pequeño círculo el que reforzó, día tras día, su confianza en el liderazgo de la iglesia y en las palabras del pastor Jonatas. Y había un detalle que casi nadie notó, pero que decía mucho de él. Cada vez que terminaba un servicio, Elías permanecía sentado unos minutos, con la mirada fija en el púlpito vacío. No era para pensar en nada específico, era como si quisiera grabar en su memoria cada sermón, cada canción, cada emoción de ese momento. Un gesto sencillo, pero que demostraba cuánto significaba ese lugar para él. Fue en esta rutina sólida, casi inmutable, que Elías vivió. Un hombre que veía a la iglesia no solo como un espacio físico, sino como su refugio, un punto fijo en una vida llena de incertidumbre. Nada en el mundo parecía capaz de quebrantar esa confianza. Al menos hasta esa noche. Esa noche, todo empezaría a cambiar. Y para Laiche, lo que vino después no solo quebrantaría su fe, sino que también le haría cuestionar si, durante todos estos años, había conocido realmente la verdad que decía seguir. Esa noche comenzó como cualquier otra. El cielo estaba nublado y el viento frío anunciaba que llovería en cualquier momento. Elías, como siempre, llegó temprano. Saludó a 2 o 3 hermanos en la entrada. Se sentó en la tercera fila a la izquierda y abrió su Biblia en los Salmos, esperando a que comenzara el servicio. El suave sonido del teclado llenó la sala, mezclado con el murmullo de las oraciones que provenían de diferentes partes de la iglesia. Pero había algo diferente en el aire, y Elías lo percibió incluso antes de ver al pastor Jonatas tomar el púlpito. Los diáconos parecían más agitados, susurrando entre sí. Uno de los obreros se movía de un banco a otro, observando discretamente a la congregación. Era como si todos, excepto Elías, ya supieran que esa noche no sería como las demás. Cuando el pastor Jonatas finalmente entró, el silencio fue inmediato. Caminó lentamente hacia el púlpito, con un sobre blanco en la mano izquierda y una Biblia en la derecha. No abrió el servicio con un canto, como solía hacer. No preguntó cómo estaban todos. Simplemente miró a la congregación y sonrió. Una sonrisa diferente, más tensa, casi ensayada. Hoy, comenzó, con voz pausada, Dios nos llama a algo grande. Pero ese algo no es para todos. Y Laiche frunció el ceño. Esa afirmación le sonaba extraña. El pastor Jonathan siempre había predicado que todos eran bienvenidos, que la salvación y las bendiciones eran para cualquiera que se arrepintiera y buscara a Dios. Pero ahora había una división implícita. Algunos recibirían, otros no. El pastor continuó. El Señor me ha revelado que está listo para derramar un milagro sobre esta iglesia. Pero hay una condición, obediencia absoluta. Sin cuestionamientos, sin dudas, sin vacilaciones. Los murmullos se intensificaron. Elías miró a su alrededor, intentando comprender las reacciones de sus hermanos. Algunos asintieron, otros parecían tan confundidos como él.
Al fondo de la iglesia, una joven que se había marchado meses atrás observaba atentamente, como esperando la confirmación de sus sospechas. El pastor Jonathan luego levantó el sobre que llevaba. Aquí reside la instrucción que Dios me dio. Esta revelación no se leerá a todos, solo a quienes demuestren disposición a obedecer ciegamente. Y Laiche sintió un escalofrío en la nuca. Obedecer ciegamente resonó en su mente. No era la clase de frase que solía oír desde el púlpito. Recordó las palabras de la Biblia sobre examinarlo todo y aferrarse a lo bueno. Pero al mismo tiempo, una voz interior, alimentada por años de confianza en el pastor, le decía que si Jonathan hablaba así, era porque Dios realmente tenía el control. El servicio continuó con cantos, pero el ambiente era diferente. Con cada himno, el pastor Jonatas observaba a la congregación como quien evalúa a los soldados antes de una batalla. A mitad del segundo canto, pidió a todos que cerraran los ojos. Su voz se fue haciendo más baja, casi un susurro, pero firme. Hay cosas que solo Dios puede revelar a quienes están dispuestos a entregarse por completo. Esta noche, algunos de ustedes serán llamados a dar un paso que cambiará para siempre la vida de todos en esta congregación. Y Laiche, con los ojos cerrados, sintió una mezcla de anticipación e inquietud. Era como si algo sagrado y peligroso estuviera a punto de suceder. Al terminar la canción, el pastor Jonatas pidió a todos que permanecieran de pie. Bajó del púlpito y comenzó a caminar entre los bancos, deteniéndose ante algunas personas y mirándolas fijamente a los ojos. No dijo nada, solo asintió y siguió caminando. Al pasar junto a Elías, le puso la mano en el hombro y le apretó suavemente, sin decir palabra. El gesto, aunque breve, fue suficiente para acelerar el corazón de Elías. «Quienes estén listos», dijo el pastor, volviendo al púlpito, «se quedarán conmigo después del servicio. Los demás pueden irse a casa». Se hizo un silencio incómodo. ¿Quién se quedaría? ¿Quién se iría? Y, lo más importante, ¿qué significaba estar listo? La decisión parecía sencilla, pero tenía un peso invisible. Algunos miraban al suelo, como si no quisieran exponerse. Otros ya asentían discretamente, indicando que se quedarían. En el fondo, Laiche sabía que no podía irse. El pastor Jonathan había sido su guía espiritual durante casi 30 años. Si él decía que Dios había hablado, ¿quién era Laiche para dudarlo? Aún así, algo en su interior, una inquietud que había ido creciendo desde el comienzo del servicio, comenzó a agitarse. El servicio terminó abruptamente, sin la habitual oración conjunta de clausura. La gente salió en silencio, y los que quedaron permanecieron sentados, intercambiando miradas discretas. Elías se dio cuenta de que el número de los listos era menor de lo que había imaginado. Menos de un tercio de la congregación. Cuando la puerta de la iglesia se cerró, el pastor Jonathan la cerró por dentro y colocó el sobre en el púlpito. El sonido de la llave girando en la cerradura fue más fuerte de lo debido. Elías tragó saliva con dificultad. Fue la primera vez en décadas que se preguntó si realmente sabía a dónde lo llevaban. Cuando la puerta de la iglesia se cerró con un golpe seco, el aire pareció hacerse más denso. El sonido resonó por los bancos de madera, y un escalofrío inesperado recorrió la espalda de todos los que quedaban. Elías sintió que se le aceleraba el corazón. La confianza que siempre había depositado en el pastor Jonatas empezó a flaquear, aunque intentó ignorar la sensación. Miró a su alrededor. Los pocos fieles que quedaban estaban tensos, intercambiando miradas sospechosas y susurrando preguntas que nadie quería responder. El pastor Jonathan permaneció inmóvil en el púlpito, observando a la congregación. El sobre blanco que había colocado sobre la Biblia parecía irradiar un aura extraña, como si contuviera algo prohibido. Entonces, finalmente, habló. Dios ha elegido a algunos de ustedes para recibir la revelación de esta noche. Pero primero, necesitamos poner a prueba su fe. Su tono no era amenazante, pero había algo en el que hacía que cada palabra pesara como plomo. Laiche intentó recordar todos los sermones que había escuchado, las historias de milagros, sanaciones y testimonios. Pero ahora, esos recuerdos parecían lejanos, como si hubieran perdido su significado. Cada uno de ustedes debe seguirme sin cuestionar, y lo que Dios revela les será revelado solo si obedecen ciegamente. El pastor Jonathan dijo esto con una calma inquietante, mirando a uno y a otro rostro, evaluando cada reacción. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías. Se dio cuenta de que no era el único en su incomodidad. Una anciana rompió a llorar suavemente, secándose las lágrimas con el pañuelo que siempre llevaba consigo. Una joven se arrodilló en el suelo, aferrada a su Biblia,
intentando encontrar consuelo en palabras que ahora parecían vacías. Entonces el pastor comenzó a caminar entre los bancos, observando atentamente a cada adorador. Pasó junto a Elías, y por un instante el roce de su mano en su hombro fue frío, casi gélido. Elías tragó saliva. Era como si el gesto fuera menos un consuelo y más una exigencia silenciosa. ¿Estás realmente listo? De repente, un susurro rompió el silencio. Algunos de los fieles fruncieron el ceño, intentando localizar la fuente del sonido. Pero no había nadie más que ellos. El susurro se repitió, más fuerte, más claro, pero aún imposible de identificar. Un escalofrío colectivo recorrió la sala, y Elías se dio cuenta de que nadie se atrevía a hablar. El pastor Jonathan tomó el sobre y lo abrió lentamente, extrayendo una hoja con instrucciones. Leyó en voz baja pero clara. Cada uno debe dar algo que demuestre la entrega total de su fe. No se trata solo de donaciones o promesas. Se trata de confiar ciegamente en el Señor. Y Laiche sintió un nudo en la garganta. Siempre había hecho lo mejor que podía. Siempre había confiado en el pastor. Pero estas instrucciones eran diferentes a todo lo que había conocido. Algunos en la congregación comenzaron a susurrar nerviosos, preguntándose en silencio qué debía ser entregado. Entonces comenzaron las primeras señales inquietantes. Un hermano mayor, sentado cerca del pasillo, empezó a temblar con los ojos abiertos como si viera algo que nadie más podía ver. Un grito ahogado llegó desde el fondo de la iglesia, y todos se giraron, pero no había nada, solo sombras proyectadas por las velas parpadeantes en las paredes. El pastor Jonatas observaba impasible. Cada reacción de la congregación parecía ser registrada, analizada, evaluada. Había algo en su forma de mover los labios, en su respiración, que infundía miedo en todos, aunque no supieran exactamente por qué. Elías notó entonces algo que lo dejó paralizado. Junto al altar, una pequeña caja de madera estaba entreabierta. Dentro, algo que no pudo identificar a simple vista, pero emanaba un olor fuerte y extraño. Era metálico y dulce a la vez, un aroma que no pertenecía a la iglesia. Intentó apartar la mirada, pero sus ojos volvían a ella una y otra vez, como si la caja trajera su atención casi hipnóticamente. Mientras tanto, otros fieles comenzaron a tener reacciones más viscerales. Una mujer sollozó desconsoladamente, como si sintiera dolor. Un hombre de mediana edad se arrodilló y empezó a murmurar palabras incoherentes, repitiendo frases que nadie entendía, como poseído por un miedo ancestral e inexplicable. El pastor Jonatas finalmente regresó al púlpito, sosteniendo el sobresellado como si fuera un símbolo de poder. Su voz era firme ahora, pero con una frialdad que cortaba el aire. El milagro no es para todos. Algunos solo verán la verdad, y la verdad duele. Y Laiche sintió un nudo en el estómago. Años de confianza comenzaron a desmoronarse, y por primera vez dudó del hombre que siempre había considerado su guía espiritual. Pero había algo en su interior, una mezcla de miedo y lealtad, que le impedía moverse, hablar, huir. Estaba atrapado allí, junto con los demás, observando cada movimiento del pastor Jonathan, esperando descubrir qué significaba exactamente estar listo para la revelación. Fue en ese momento que empezaron a surgir las primeras pistas de algo completamente extraño. Pequeños objetos que no deberían haber estado en el altar, sombras que se movían independientemente de las velas, susurros inexplicables. El miedo se hizo palpable, llenando el espacio entre los fieles, haciendo imposible ignorar que esta noche no se trataría solo de fe, sino de sobrevivir a la verdad que estaba a punto de revelarse. El aire parecía vibrar de tensión, como si cada segundo aumentara el peso sobre los hombros de todos. Y, al fondo de la iglesia, Elías sintió que el pánico crecía. Lo que fuera que viniera, sabía que lo cambiaría todo. La fe que había albergado durante décadas estaba a punto de ser puesta a prueba, no espiritualmente, sino de maneras que ningún hombre ni mujer podría jamás anticipar. El silencio se había vuelto absoluto. Ni siquiera el sonido de la lluvia afuera parecía existir. Dentro de la iglesia, el tiempo parecía haberse detenido. Y Laiche respiraba con dificultad, cada respiración agitada, como si el aire mismo estuviera cargado de miedo. Los pocos fieles que quedaron tras la orden del pastor Jonatas sintieron que se les aceleraba el corazón, pero nadie se atrevía a hablar. Todos estaban unidos por el mismo hilo invisible. La promesa de un milagro, la necesidad de obedecer ciegamente y la imponente presencia del pastor, que ahora parecía menos humano y más como un personaje de una antigua novela de terror. El pastor Jonatas miró fijamente el sobre, sosteniéndolo con ambas manos. Sus ojos brillaron extrañamente a la luz de las velas, reflejando algo que nadie pudo identificar. Respiró hondo y,
Cuando finalmente habló, su voz, en lugar de calmar, atravesó a la congregación como una cuchilla fría. Ha llegado el momento del milagro. Pero el milagro no es lo que crees. Las cejas de Elaiche se arquearon. Todo su cuerpo temblaba. ¿Un milagro? Imaginó sanidad, bendiciones, esperanza. Pero las palabras del pastor Jonathan sonaron como una sentencia. Durante décadas han seguido la palabra de Dios. Pero la verdadera fe hizo una larga pausa, observando a cada uno como si eligiera cuidadosamente a sus víctimas. Exige sacrificio. Sacrificio total. Compromiso absoluto. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los fieles, pero Elaiche se dio cuenta de que no eran palabras de consuelo. Algunos comenzaron a retirarse, otros se arrodillaron en oración desesperada, murmurando: «Señor, no nos abandones». Pero la tensión solo aumentó cuando el pastor finalmente reveló la verdad que nadie podría haber imaginado. El milagro que Dios prometió, continuó Jonathan, abriendo el sobre con un cuidado casi ritual, requiere que cada uno entregue lo que más ama. Y Elaiche tragó saliva. ¿Qué significaba eso? Regalar posesiones, sueños, tiempo, pero la expresión del pastor era demasiado seria para interpretarla literalmente. Levantó la mano y señaló el altar, donde ahora se había colocado algo. Una caja de madera, cerrada con un pesado candado. El dulce olor metálico que Elaiche había percibido antes se intensificó, impregnando el aire, como advirtiéndole que esto no era sencillo. «Quienes obedezcan», dijo el pastor con voz firme, «verán el poder de Dios manifestarse ante sus ojos. Quienes se nieguen, permanecerán en la oscuridad». La tensión se volvió insoportable. Un grito ahogado llegó desde el fondo de la iglesia. Una de las mujeres que permanecía arrodillada cayó de rodillas, murmurando incoherencias, con las manos temblando violentamente. Elías se dio cuenta de que no era la única. El miedo comenzaba a convertirse en pánico, pero nadie se atrevía a salir. La puerta estaba cerrada con llave, y todos sentían que cualquier movimiento podría despertar algo irreversible. El pastor Jonathan se acercó al altar y abrió la caja de madera. Dentro había objetos personales, joyas, cartas, fotos, recuerdos familiares, pero también algo más inquietante. Objetos que parecían símbolos antiguos, rituales ajenos a la fe que profesaba la iglesia. Un escalofrío recorrió a Elías. Esto no era una bendición. Era una invocación, una manipulación del miedo y el poder, disfrazada de milagro. «La obediencia ciega», dijo Jonathan, tomando una de las cartas y mostrándola ante todos. «Tiene un propósito mucho mayor del que pueden comprender. Es la entrega del corazón humano, la prueba definitiva de la fe. Pero no es la fe la que salva, es el control. Es la sumisión absoluta la que revela quién es verdaderamente digno de presentarse ante Dios». Los rostros de los fieles se contorsionaban entre la incredulidad y el horror. Algunos rompieron a llorar abiertamente, otros temblaban en silencio, incapaces de articular palabra. Y Elaiche sintió que su fe se desmoronaba en segundos. Toda la confianza de toda una vida, toda la devoción que había depositado en el pastor Jonathan, parecía derrumbarse como un castillo de naipes. «Esperabas sanación, esperabas milagros», continuó Jonathan con una frialdad casi inhumana en su voz. «Pero lo que Dios revela hoy no es lo que el mundo llama una bendición. Es la verdad que aterra, la verdad que pocos tienen el valor de afrontar». Y Elaiche tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de la realidad caer sobre como una avalancha. La promesa de un milagro era un engaño cuidadosamente urdido. No se trataba de sanidad ni prosperidad. Se trataba de entregar lo más preciado para satisfacer el deseo del pastor de control absoluto. La reacción fue inmediata. Algunos fieles intentaron salir, pero descubrieron que la puerta seguía cerrada. Otros se arrodillaron, implorando clemencia, pero la mirada del pastor Jonathan los atravesó, implacable. La conmoción se convirtió en pánico generalizado, con gritos, llantos y el sonido de pasos apresurados sobre el suelo de madera. Elías, de pie en su banco, sintió un intenso escalofrío recorrerle el cuerpo. Siempre había creído que obedecer al pastor Jonathan significaba que iba por buen camino. Ahora comprendía la cruel verdad. La obediencia ciega tenía un propósito oculto, completamente distinto de la verdadera fe. Y en el fondo, sabía que la vida de todos cambiaría para siempre esa noche. El pastor Jonathan miró a su alrededor, satisfecho como un director ante una orquesta que finalmente estaba interpretando la música que había planeado. «Ahora», dijo, haciendo una pausa deliberada, «comienza la prueba final». Se hizo el silencio de nuevo, pero esta vez fue diferente.
Era un silencio de terror absoluto. Y Laiche comprendió que no había vuelta atrás. El milagro prometido no era un don divino. Era una macabra prueba de sumisión, y todos los presentes estaban a merced de lo que decidiera el pastor Jonathan. El silencio que siguió a la revelación fue incomparable. No era solo una ausencia de sonido, era un vacío absoluto, pesado, casi tangible, que parecía oprimir el pecho de cada creyente. Elías permaneció inmóvil unos segundos, mirando fijamente el altar y la caja abierta que había revelado la macabra verdad del milagro. Cada recuerdo de años de devoción, cada palabra del pastor Jonatas que había asimilado sin cuestionarlo, ahora se sentía como un hilo de confianza roto, imposible de reconectar. Con pasos lentos, Elías comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso resonaba en los muros de la iglesia, un sonido sombrío que parecía acompañar el rápido latido de su corazón. Miró a su alrededor y vio rostros familiares, pero nadie sonreía. Algunos lloraban abiertamente, otros permanecían paralizados, intentando negar lo que acababan de presenciar. Había miedo, incredulidad y, sobre todo, una sensación de traición que se extendió como un reguero de pólvora por el aire denso. Al fondo de la iglesia, una anciana se abrazaba a sí misma, sollozando, murmurando frases incomprensibles sobre la fe y la desesperación. Un joven intentó levantarse para irse, pero le temblaban demasiado las piernas. Cayó de rodillas, sujetándose la cabeza entre las manos, incapaz de soportar la intensidad de lo que había presenciado. Elías se dio cuenta de que, aunque la puerta no estaba cerrada con llave, nadie tenía valor de salir de inmediato. Todos sentían que, de alguna manera, la iglesia se había convertido en un lugar donde la realidad y el horror coexistían, y cada paso hacia la libertad parecía cruzar un umbral desconocido. Al llegar a la puerta, Laiche volvió a mirar atrás. El pastor Jonathan ya no estaba en el púlpito. No había señales de dónde podría estar. Ningún movimiento, ningún sonido. Solo la caja abierta y los objetos esparcidos sobre el altar, cada uno cargando con el peso del sacrificio requerido. La ausencia del pastor no trajo alivio, trajo confusión. ¿Cómo podía alguien desaparecer así, dejando atrás no solo los objetos y las macabras instrucciones, sino también una oleada de dudas y heridas emocionales que parecían demasiado profundas para sanar? Laiche salió de la iglesia en silencio, respirando con dificultad. El aire nocturno se sentía pesado y frío, y la lluvia que había empezado a caer le golpeaba el rostro con la fuerza de una acusación silenciosa. Confiaste demasiado, creíste demasiado, y ahora todo está roto. No podía procesarlo todo de golpe. Cada paso que daba por las calles desiertas parecía reflejar la traición que sentía, la mezcla de vergüenza e incredulidad que le llenaba el pecho. Mientras caminaba, recordaba las palabras del pastor Jonathan, repitiendo mentalmente cada instrucción, cada mirada, cada gesto. La obediencia ciega, solo aquellos que obedecen verán la revelación de Dios. Laiche comprendió entonces que esto no era verdadera fe, sino pura manipulación, control absoluto. La confianza que había depositado ciegamente durante décadas se había utilizado como herramienta de terror y sumisión, y no podía deshacerse. Los días siguientes fueron un retrato del caos silencioso que dejó el pastor. Algunos feligreses simplemente desaparecieron, alejándose de la iglesia y de la fe que una vez lo sostuvo. Elías escuchó de casos de familias enteras que abandonaron todo lo que habían construido espiritualmente, incapaces de aceptar la idea de que lo que consideraban sagrado se había corrompido. Otros permanecieron en la iglesia, pero con una devoción fría y mecánica, como si solo estuvieran realizando rituales vacíos para intentar ocultar el dolor emocional que cargaban. Elías, por su parte, no podía dormir bien. Cada recuerdo de la noche anterior le traía escalofríos, imágenes que no podía borrar. Los rostros aterrorizados, la caja abierta, la mirada gélida del pastor Jonatas, el silencio sepulcral que siguió a la revelación. Empezó a cuestionarlo todo: su fe, sus decisiones, su capacidad para discernir entre la devoción y la manipulación. Cada recuerdo de esa noche era como una herida abierta, latiendo de dolor y confusión. Incluso después de días, no encontró respuestas. El pastor Jonatas simplemente había desaparecido, sin explicación, sin disculpa, sin razón. Solo el eco de sus palabras, el recuerdo del milagro y la sensación de que algo fundamental había sido arrancado del corazón de todos los que lo presenciaron. Para Elías, la vergüenza de haber confiado ciegamente y la ira contenida por haber sido manipulado se convirtieron en compañeros silenciosos. No sabía si podría regresar a la iglesia, si podría encontrarle sentido a la fe. Cada paso fuera de ese espacio sagrado parecía cargar con el peso de una amarga lección,
La confianza absoluta e incuestionable podía ser tan peligrosa como cualquier amenaza externa. Y así, la noche de la revelación se convirtió en una cicatriz permanente. La iglesia, otrora un refugio seguro, ahora era recordada como el lugar donde el miedo y la manipulación se disfrazaban de milagros. El pastor Jonatas se había ido, pero dejó algo más duradero: dudas, profundas heridas emocionales y la certeza de que lo que parecía ser verdadera fe era, en realidad, obediencia ciega a una agenda oculta y destructiva. Elías, cargando con todo esto, continuó caminando por las calles desiertas, la lluvia mojándole el rostro, y cada paso parecía hacer eco de la misma pregunta silenciosa que nadie se atrevía a responder. ¿Y si eso volviera a ocurrir? ¿Y si todos estuviéramos esperando a que nos manipularan otra vez? El impacto de esa noche no se disiparía fácilmente. La herida de la confianza rota, la sensación de traición y la ausencia del pastor Jonatas persistirían como sombras invisibles, moldeando cada pensamiento, cada recuerdo, cada aliento de quienes sobrevivieron a la noche del milagro. La lluvia finalmente paró, pero el silencio que se cernía sobre la iglesia se sentía más denso que cualquier tormenta. La tenue luz de la luna se filtraba por las altas ventanas, iluminando los bancos con rayos difusos, todavía desviados, como si hubieran sido abandonados a toda prisa. Elías permanecía afuera, contemplando el edificio que, hasta unas horas antes, había representado comodidad, seguridad y fe. Ahora, no parecía más que un monumento a la duda y la manipulación. Dentro, las sombras se extendían por las paredes, alargando y oscureciendo los restos de lo que había sido el servicio. El altar estaba vacío, salvo por la caja de madera cerrada, que aún permanecía sola sobre la mesa. Ningún sonido, ningún movimiento, solo el vívido recuerdo de todo lo sucedido. Cada banco parecía cargar con el peso del miedo y la incredulidad, cada vela apagada, una promesa rota, cada espacio vacío, un eco del silencio sepulcral que había caído esa noche. La cámara mental de Elías recorrió lentamente el lugar. Imaginó los rostros de los fieles, los que lloraban, los que permanecían paralizados, los que obedecían sin rechistar y ahora llevaban cicatrices invisibles de lo que habían presenciado. La iglesia, que una vez palpitó con cánticos y oraciones, era ahora un espacio de doloroso recuerdo, un paisaje congelado de confianza traicionada. Elías se alejó, pero la imagen de los bancos vacíos no lo abandonaba. Cada paso que daba por las calles mojadas parecía resonar con el crujido de la madera, recordándole el peso de cada decisión que había tomado esa noche. La sensación de impotencia aún persistía. Había confiado, creído, obedecido, y ahora comprendía que la línea entre la fe y la manipulación era delgada y a menudo invisible. Mientras caminaba, la narración surgía, lenta y llena de reflexión, casi como un susurro que cruzaba el tiempo y el espacio. ¿Hasta dónde llegarías para demostrar tu fe? ¿Y cómo sabrías si no has ido demasiado lejos? La pregunta parecía sencilla, pero cargaba con el peso de toda su experiencia. Elías sabía que todos los presentes en la iglesia esa noche se enfrentarían a la misma pregunta: si habían obedecido ciegamente, si habían confiado demasiado, si habían permitido que la fe se convirtiera en su misión. Y, sobre todo, si alguna vez podrían separar la devoción genuina del miedo y la manipulación. La cámara mental de Elías mostraba ahora detalles que antes habrían pasado desapercibidos: la Biblia abierta en el púlpito, con sus páginas aún marcadas con salmos, el sobre blanco, cerrado, bajo llave, esperando otra oportunidad para revelar secretos, las velas apagadas que una vez habían iluminado rostros esperanzados y ahora solo dejaban rastros de humo, como recuerdos de una esperanza corrompida. El viento entraba por la ventana rota, haciendo que los papeles se movieran lentamente, como si intentaran escapar de aquel espacio lleno de tensión. Elías sintió un escalofrío. Todo estaba quieto, pero nada estaba realmente en calma. Cada objeto, cada sombra, cada silencio, cargaba una historia que nadie quería repetir, pero nadie podía olvidar. La narración continuó, llevando el peso de la pregunta original. La fe es una luz, pero cuando la confundes con obediencia ciega, no te das cuenta de que quizá estés siguiendo la oscuridad. ¿Hasta dónde llegarías para demostrar tu fe? ¿Y quién decidirá si has ido demasiado lejos? Elías miró hacia atrás una última vez. La iglesia parecía respirar lentamente, silenciosa pero viva. Intuía que las cicatrices emocionales no desaparecerían, permanecerían allí, en los bancos vacíos, en los objetos abandonados, en el aire cargado de recuerdos y miedos. La ausencia del pastor Jonatas lo hacía todo aún más inquietante. Nadie sabía si regresaría, si el milagro se repetiría o si esa noche había sido solo el comienzo de algo mayor, invisible,
que aún se cernía sobre todos. La imagen mental de los bancos vacíos, ahora completamente iluminados por la luz de la luna, se convirtió en el símbolo final del guión. La fe que una vez unía ahora dividía, la confianza que una vez reconfortaba ahora era cuestionada, y la obediencia que una vez parecía una virtud ahora parecía un peligro silencioso. Elías se alejó lentamente, sintiendo que llevaba consigo algo más que recuerdos. Llevaba consigo preguntas sin respuesta, profundas heridas emocionales y la certeza de que algunos momentos son capaces de cambiar la vida de un ser humano para siempre. ¿Hasta dónde llegarías para demostrar tu fe?, repitió la voz una última vez. ¿Y cómo sabrías si no has ido demasiado lejos? El viento frío azotaba las calles desiertas, trayendo consigo el lejano sonido de pasos que jamás olvidarían. La iglesia permanecía allí, quieta, silenciosa, pero llena de misterio, contando historias de devoción, miedo y una verdad que nadie se atrevía a afrontar. Y así termina el guión, dejando en el aire inquietud, miedo y reflexión. La línea entre la fe y la obediencia ciega es invisible, y la pregunta que queda es imposible responder por completo. Cada espectador está invitado a ponerse en la piel de Elías y los fieles, imaginando qué harían, hasta dónde llegarían y cómo reaccionarían ante la revelación de que no todo lo que parece una bendición lo es en realidad. Días después de aquella noche, la iglesia permaneció desierta. Los bancos vacíos parecían cargar con el peso de los recuerdos recientes, como si cada asiento cargara la tensión, el miedo y la incredulidad de todos los que presenciaron lo sucedido. Elías pasaba por allí a menudo, no por devoción, sino impulsado por la necesidad de comprender, de buscar respuestas que nunca llegarían. Cada vez que miraba el altar, sentía un escalofrío. La caja cerrada seguía allí, pero había algo más, algo que no había notado antes. En la penumbra de la iglesia, entre los restos de velas apagadas y hojas esparcidas por el suelo, yacía un pequeño sobresellado con lacre rojo. Elías se acercó con cautela. No había remitente ni instrucciones. Solo ese sello antiguo y pesado y la inquietante sensación de que el mensaje contenía algo que podría cambiar de nuevo todo lo que creía saber. Rompió el sello con manos temblorosas y dentro encontró una carta manuscrita, escrita con tinta oscura, casi borrosa por el tiempo y la humedad. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de significado, lo que aceleró el corazón de Elías. Has visto solo una parte. Lo que ocurrió la noche del milagro es solo el comienzo. La verdadera revelación está oculta, esperando a quienes tengan el valor de buscarla. No todo lo que se presenta como fe es verdad. No todos los milagros son bendiciones. Observa, cuestiona y prepárate. Lo que comenzó aquí no ha terminado. El impacto de la carta hizo que Elías retrocediera unos pasos. Cada palabra parecía pesar una tonelada, y una mezcla de miedo y curiosidad comenzó a crecer en su interior. ¿Quién había escrito esa carta? Era una advertencia, un grito de auxilio o la continuación del macabro juego del pastor Jonatas. No lo sabía, y la ausencia del pastor hacía aún más imposible la respuesta. La caja en el altar parecía aún más amenazante a la luz del misterioso sobre. Elías se acercó de nuevo, oliendo el dulce aroma metálico que había presenciado la noche del milagro. Era como si la caja respirara, esperando pacientemente a que alguien se atreviera a revelar sus secretos. Tocó la tapa y, por un instante, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, como si la iglesia misma estuviera viva, observando, poniendo a prueba su valentía. Mientras tanto, pequeñas pistas empezaron a llamar la atención de Elías. Un detalle en el suelo, cerca del púlpito, una pequeña marca circular casi invisible, como si algo hubiera sido arrastrado y dejado allí deliberadamente. Otra pista, una extraña sombra proyectada por las ventanas rotas, que cambiaba de forma según la posición de la luz. Cada elemento parecía intencional, cuidadosamente colocado para provocar preguntas y despertar sospechas. Y Laiche se dio cuenta de que la historia del pastor Jonathan y el milagro no estaba completa. Esa carta, el sobre y las pequeñas marcas no eran coincidencias, eran señales de que alguien, quizás el propio pastor u otra figura involucrada, seguía orquestando algo, invisible, silencioso, pero omnipresente. La idea de que la fe de los fieles hubiera sido manipulada hasta tal punto sugería que el control, el poder y el terror podrían haber sido planeados mucho antes de esa noche. Al salir de la iglesia, con la carta aferrada en las manos, Elías sintió una mezcla de miedo, duda y determinación. Sabía que algunas preguntas no tendrían respuestas inmediatas, que los secretos permanecerían ocultos y que cualquier paso en falso podría traer consecuencias aún más aterradoras. Cada mirada a la iglesia parecía llevar consigo la promesa de que el misterio estaba sin resolver y que la historia del pastor Jonatas aún tenía capítulos ocultos, esperando ser descubiertos.
Incluso lejos de la escena, la sensación de vigilancia no lo abandonó. El viento frío parecía traer susurros indescifrables, sombras de recuerdos y posibles secretos que flotaban en el aire. La carta lo había dejado claro. Nadie que hubiera estado presente esa noche podría simplemente regresar a su vida normal. La verdad se reveló parcialmente, pero la mayor parte permaneció oculta, como un enigma que solo los más valientes, o los más dementes, se atreverían a intentar resolver. La última imagen que Elías tuvo fue la de la iglesia silenciosa, ahora envuelta en sombras, con la caja cerrada y el enigmático sobre el altar. Cada detalle parecía emanar misterio. El aire denso traía una advertencia invisible. Lo que empezó aquí no ha terminado. La verdad continúa, oculta, vigilando. Y tú, Elías, no puedes escapar de ella. Al final, la pregunta que quedaba no era solo sobre la fe o la valentía. Se trataba de discernimiento, de la capacidad de reconocer cuando la obediencia se convierte en una trampa, cuando los milagros son meras ilusiones y cuando el miedo es la fuerza invisible que todo lo gobierna. La carta dejaba un desafío silencioso: investigar, observar, cuestionar. Pero también dejaba una amenaza implícita. Cualquiera que se atreviera a ir demasiado lejos podía encontrar respuestas que nunca quiso saber. Y así, incluso con la iglesia vacía y el pastor Jonatas desaparecido, la historia seguía viva. Un misterio se cernía sobre cada banca, cada vela apagada y cada sombra que se movía silenciosamente por el espacio. Elías sabía que esa noche, esa revelación y esa carta serían recuerdos inolvidables. Pero aún más importante, sabía que había algo oculto, algo mayor y más inquietante que aún necesitaba ser descubierto. El milagro era solo el principio, y la verdad completa permanecía inalcanzable, silenciosa y vigilante, lista para desafiar a cualquiera que se atreviera a enfrentarla. Y así termina la historia. Pero la pregunta persiste: ¿hasta dónde llegarías para demostrar tu fe? ¿Confiarías ciegamente en alguien, incluso sin comprender sus intenciones? El misterio del pastor Jonathan aún se cierne sobre esos bancos vacíos, recordándonos que no todo lo que se presenta como un milagro es realmente una bendición. Ahora queremos saber de ti. Si hubieras estado en el lugar de Elías y hubieras sido fiel esa noche, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías obedecido ciegamente, cuestionado o intentado irte antes de que fuera demasiado tarde? Deja tu comentario abajo. Queremos leer cada opinión, cada reflexión, porque este es un espacio para quienes se interesan por estas historias, que nos hacen reflexionar y cuestionar la fe, la confianza y la obediencia. Y si has seguido hasta aquí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Aquí formas parte de una comunidad que no acepta respuestas fáciles, que busca comprender qué hay detrás de las historias más impactantes y misteriosas, y que las comparte con otras personas curiosas y atentas como tú. Únete y no te pierdas ninguna nueva revelación. Al fin y al cabo, aquí todos pertenecemos a un espacio donde se explora el misterio y cada opinión cuenta.